los molares superiores, y como vimos en el primer molar superior tenía las tres raíces bien diferenciadas. El primer molar inferior, como ya sabemos, presenta dos raíces, ¿no? Una que está en mesial y otra que está en distal. Entonces va a ser una raíz mesial y una raíz distal. Estas dos raíces siempre son separadas, no hay ningún tipo de unión entre ellas. Siempre son separadas o divergentes. No hay ningún tipo de unión entre ellas. Pero ¿qué característica tienen estas raíces? Fíjense cómo en el sentido vestíbulo-lingual las raíces de estos dientes son amplias. Amplias en el sentido vestíbulo-lingual. En esta superficie que se forma en el sentido vestíbulo-lingual o en el sentido de las caras libres que dice Figún y Garino. ¿Por qué en el sentido de las caras libres? Porque va de vestibular a lingual. En esta superficie que presentan estas raíces, pueden haber acá canales radiculares o aplanamientos, tanto en mesial como en distal de cada una de las raíces. Esos aplanamientos que hay en mesial y en distal, especialmente en la raíz mesial, producen la bifurcación del conducto. Por eso la raíz mesial siempre va a tener dos conductos. En cambio, la distal puede tener uno o puede tener dos. ¿Qué diferencia hay con el otro sentido que tienen las raíces o su otro diámetro? Fíjense cómo las raíces en el sentido mesiodistal son estrechas. ¿Eh? Estrechas. Entonces, en el sentido mesiodistal, las raíces de este molar, de este primer molar, también en el segundo, también en el tercero inferior tienen la misma característica, son estrechas en el sentido mesiodistal y son amplias en el sentido vestíbulo-lingual. ¿Ya? No confundan, porque es fácil confundirse, cuando se dice en la superficie que observamos vestíbulo-lingual, mesiodistalmente hay aplanamiento. Hay que tener cuidado con eso. Primero, aprendan esto. Las raíces tienen un lado mesial y un lado distal. Ambas raíces. ¿Ya? Y tienen un lado vestibular y un lado lingual. En el sentido de estas caras, vestibular y lingual, la superficie de las raíces es amplia. En el sentido mesiodistal o de las caras proximales, es estrecha. Cuando hay canales, es mejor decir, los canales se presentan en mesial y en distal. No decir hay aplanamiento mesiodistalmente. No, mesiodistalmente una cosa. Ya, es mejor decir hay aplanamiento por mesial y por distal. Ya, siempre traten de separarla esa palabra porque si no se van a confundir. Entonces, esa es la característica que tienen estas raíces. Como ven, las raíces son, como todas las raíces longitudinalmente son cónicas. Transversalmente, una será elíptica, la otra será ovoidal, dependiendo de las características que presenten cada una de ellas.
es la relación corono-radicular de esta raíz? Vista por sus caras libres, es decir, por vestibular. Fíjense que la raíz mesial tiene dos direcciones. Primero se aleja del eje medio del diente y luego, a partir de la unión del tercio medio y apical, nuevamente converge hacia la línea media. ¿Sí? Ahora, la raíz distal es divergente siempre. Fíjense ustedes cómo, si bien este es un diente inferior, pero las dos raíces tienen similitud en las direcciones con las dos raíces vestibulares del molar superior. ¿Ya? Como ven, las dos raíces son separadas, tienen la bifurcación en el tercio cervical cerca de la línea media, por eso es que las dos raíces son bastante separadas y divergentes. Pero ¿qué sucede en este diente? ¿Alguna vez puede darse la presencia de una tercera raíz en la raíz distal, pero en lingual? ¿Ya? Es decir, en lingual, acá puede aparecer una tercera raíz. Cuando la dibujemos las raíces por proximal, les voy a explicar esa situación. En el sentido de las caras libres, o de las caras proximales, perdón, ¿cómo es la relación corono-radicular? Cuando nosotros miramos el diente por acá, por mesial, la raíz mesial es más grande que la distal. Entonces, cuando nosotros observamos por mesial el diente, solamente observamos la raíz mesial, grande, así, más grande que la otra. No se ve nada de la otra. Pero cuando nosotros observamos por distal, por acá, entonces nosotros observamos la raíz distal y parte de la raíz mesial. ¿Por qué? Porque como es más grande la raíz distal, la raíz mesial, por decirle, acá tengo la raíz mesial, la raíz distal nos deja ver parte de la silueta de la raíz mesial. ¿Entienden? Entonces eso debido al tamaño que tiene. Ahora, eso implica también que cuando nosotros observamos el diente por proximal, tenemos el eje vertical del diente. Pero en este eje vertical del diente, ya no hay una coincidencia de la corona y la raíz. Porque la corona está inclinada hacia el lingual. En cambio, la raíz coincide con la vertical. Entre la corona y la raíz forman un ángulo abierto hacia lingual. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos que dibujar o tallar este diente, tenemos que hacer una oblicuidad de vestibular hacemos la raíz de este diente y pasa esto, ¿ven? La corona hacia el lingual y la raíz coincide con la vertical. Entonces ahí se forma este ángulo abierto, obtuso, entre la corona y la raíz. Eso cuando nosotros observamos la relación corono-radicular. Como les dije, este diente
multiradicular inferior, es el único diente de todos los inferiores, al igual que el primer molar superior, que tiene las raíces bien diferenciadas, una mesial y una distal. Ya hemos visto en qué sentido es más amplia la raíz y en qué sentido es más estrecha. ¿Ya? La raíz mesial generalmente presenta canales radiculares, bien marcados, bien profundos, ¿ya? Que producen el adosamiento parietal y la bifurcación del conducto. Por eso en la raíz mesial siempre busquen dos conductos, porque en el primer molar inferior van a haber siempre dos conductos. ¿Ya? Ya les voy a explicar en qué momento puede haber uno. En la raíz distal solamente se encuentra un solo conducto, pero puede darse una situación donde puede aparecer una tercera raíz, ya, que haga aparecer, como ven acá, aquí esta raíz está rota, aquí está la raíz distal, miren, y aquí tenemos una raíz suplementaria en distolingual, en distal y lingual, ya, la raíz suplementaria, y en este caso también acá vamos a encontrar dos conductos distales, por ende, más dos conductos mesiales, vamos a encontrar cuatro conductos en esta pieza dentaria. Las raíces son cónicas en el sentido longitudinal, ya les he dicho. La mesial, elíptica transversalmente, cuando los canales son profundos, miren, parece que fuera un número 8 esto. La distal es cónica longitudinalmente, transversalmente ovoidal, pero puede tener dos conductos alguna vez y se puede volver elíptica, o puede haber una raíz suplementaria y ambas son ovoidales. Entonces, puede haber una raíz accesoria en este diente, en distolingual. ¿Qué otra cosa puede suceder? Puede suceder que la raíz mesial también se bifurque en el tercio, a partir del tercio medio y apical. Y la raíz distal tenga su raíz accesoria en distolingual. En este caso, podemos observar nosotros a esta pieza dentaria como si tuviera cuatro raíces, pero es solamente bifurcación de la raíz mesial, que ya tiene bifurcado el conducto, a veces puede bifurcarse la raíz, y acá en distal puede aparecer una raíz suplementaria y podemos observarlo este diente como si tuviera cuatro raíces. ¿Ya? Se termina de formar, como han visto ustedes, a los 9 años y tiene una proporción coronorradicular que resulta de dividir 13.13 entre 7.7 y van a tener una proporción coronorradicular como en todas las piezas dentarias ya aprendieron a sacar. ¿Qué dirección tienen las raíces y los conductos en este diente? En este primer molar inferior se hace un estudio de la dirección de las raíces basándose primero en la dirección de la raíz distal. Esa dirección de la raíz distal la relacionamos con las diferentes direcciones que puede tener la raíz mesial. Es decir, que la raíz distal casi siempre la encontramos con la misma dirección. En cambio, la raíz mesial podemos encontrarla con tres tipos de direcciones muy diferentes y esas son las más comunes. Entonces, basándonos en la dirección de la raíz distal, nosotros podemos observar también la dirección que tiene la raíz mesial. En el primer grupo
tenemos la raíz distal recta. Miren ustedes, en estas tres figuras, la raíz distal aquí es esta, ¿ya? Este es un diente izquierdo. La raíz distal aquí es esta, este es un diente derecho. Y la raíz distal aquí es esta, porque también es un diente derecho. Fíjense que no importa de qué lado sea el diente, la raíz distal está recta. En estos tres casos, ¿ya? Es decir, que en estos tres casos, en el 71% aquí, en este otro y en este otro, la raíz distal se muestra recta. Cuando la raíz distal es recta, podemos encontrar que la raíz mesial, como en este caso, también es recta. Solamente se encuentra esto un 15.3%. La raíz distal puede estar en un 71% recta y la raíz mesial tiene una ligera encorvadura hacia distal. Este es el caso que más se encuentra, un 45%. Y acá tenemos la raíz distal también un 71% recta y la raíz mesial con una encorvadura muy marcada, ¿ya? Hacia distal, tremendamente encorvada hacia distal. Esto lo encontramos en un 10.6%. Entonces, como ven, la raíz mesial puede estar recta, ligeramente encorvada a distal o con una encorvadura acentuada a distal, y la raíz distal puede ser recta. Entonces, la que más cambia en dirección es la raíz mesial. La raíz distal generalmente la vamos a encontrar recta. Por eso es que en esta pieza dentaria encontrar el conducto distal es mucho más fácil que encontrar los conductos mesiales. En el segundo caso, ¿no? La raíz distal puede tener una ligera curva a distal. ¿eh? Acá es distal, es un diente derecho. Acá es distal, también es un diente derecho. Y aquí está la curva del ápice de la raíz distal hacia distal. ¿Qué podemos encontrar aquí? Cuando la raíz distal tiene una desviación hacia distal. La raíz mesial también puede tener una encorvadura a distal, ¿no? Y una encorvadura acentuada, una ligera encorvadura y una encorvadura acentuada a distal. Entonces, si la raíz distal en ese bajo porcentaje de 5.8% tiene una desviación a distal, la raíz mesial sigue manteniendo sus direcciones encorvadas hacia distal. El tercer grupo. El tercer grupo es bastante interesante. ¿Por qué? Porque fíjense aquí, este es el tercer grupo. Y fíjense que la raíz mesial y la raíz distal, este es un diente izquierdo, están convergentes hacia la línea media. Cuando están así, ambas se presentan en un 8%. Acá tenemos un diente izquierdo. Y fíjense que la raíz mesial está inclinada a distal y la raíz distal también inclinada a distal. Esto podemos encontrar en un 10%. Y el quinto grupo es, como ven acá ustedes, este diente es un diente derecho, ya lo estamos viendo por lingual. Y aquí es distal y acá es mesial.
Fíjense aquí que aquí hay como una sobreposición y aquí está la raíz suplementaria en la raíz distal y en lingual. Por eso se dice en distolingual. Esa raíz suplementaria puede estar en un 5.3%. Es bastante elevado. Honestamente, yo me he encontrado 4 veces con dientes con esa raíz suplementaria. Entonces, como ven, los dos primeros grupos están clasificados de acuerdo a la dirección de la raíz distal y las variaciones de mesial. Y luego en la otra ya tenemos que las dos tienen sus características. En el tercer y cuarto grupo, las dos van hacia el mismo lado. Y el quinto grupo que nos muestra la raíz suplementaria. ¿Qué características tienen en su dirección estas raíces? Veamos la dirección tanto de la raíz mesial y de la raíz distal. Con ligera encorvadura la raíz mesial podemos encontrarle un 45%. Esta encorvadura franca es la encorvadura más marcada. Podemos encontrar en un 34%. Entonces fíjense ustedes que tanto la ligera encorvadura y la encorvadura franca son encorvaduras. O sea que esta raíz, si sumamos estos dos numeritos, el 79% de los casos está con encorvaduras. ¿Ya? Puede ser ligera o franca. En cambio, miren ustedes, es escaso el porcentaje de raíces mesiales rectas. Y una curva de la raíz mesial de su ápice hacia distal es escaso. Entonces, la raíz mesial tiene esta característica, una ligera encorvadura o una encorvadura franca o bien marcada hacia distal. La curva del ápice de la raíz mesial hacia distal es muy escasa, ya más hablamos de este porcentaje de 79% de encorvaduras. La raíz distal, como vimos hace rato, nos mostraba el 71%. Otro autor nos dice el 73.54%, ¿ya? Pero generalmente el 71% se maneja más ese porcentaje. O sea, generalmente la raíz distal es recta. La encorvadura distal es el 10.5%. Encorvadura amesial, 8.5%. Y la curva del ápice hacia distal, 7.5%. ¿Ya? Entonces, como ven, si bien aquí hay un porcentaje que hay que tomarlo en cuenta, pero generalmente esta raíz la encontramos recta. Como vemos, las raíces de esta pieza dentaria, tanto la mesial como la distal, ya tienen variaciones, pero mayor tipo de variaciones en su dirección presenta la raíz mesial. ¿Qué características tienen los conductos en cada una de las raíces? La raíz mesial, como les decía, es cónica, transversalmente elíptica, con características de similitud a un número 8, por
la presencia de canales en mesial y en distal que producen el adosamiento parietal. Entonces esta pieza dentaria, una vez termina de formarse, automáticamente empieza la dentinificación y presenta dos conductos. Esos dos conductos que esta pieza dentaria presenta en la raíz mesial pueden correr paralelos, como ven acá, en esta figura, paralelos y terminar en dos forámenes diferentes o en dos ápices diferentes cuando la raíz se bifurca. Pueden tener la raíz mesial dos conductos bifurcados, pero que se fusionan en el ápice y terminan en un solo foramen. Esta raíz mesial puede tener dos conductos que corren paralelos o que pueden fusionarse en el ápice y que pueden estar unidos por interconductos y formar un conducto reticular. Presten atención aquí. Cuando esta pieza dentaria es joven y está en formación, en la raíz mesial podemos encontrar un conducto amplio en el sentido vestíbulo lingual y estrecho en el sentido mesiodistal. Es decir, que como recién se terminó de formar el diente, este conducto todavía no empezó el proceso de dentinificación, ¿ya? Por eso no ha habido todavía la unión de las paredes o el adosamiento parietal y se mantiene único y amplio. Es corto el tiempo en que en esta pieza dentaria, en la raíz mesial, podemos encontrar un solo conducto, ¿ya? Porque ni bien esta pieza dentaria entra en contacto con el antagonista, se produce el proceso de dentinificación, automáticamente hay bifurcación del conducto. ¿Entendieron? ¿Pueden encontrar un conducto mesial? Sí. ¿Es raro? Sí. Pero puede haber cuando el diente está recién terminado de formar. ¿Ya? Ahora, en la raíz distal, bueno, primero tienen que saber que los conductos, cuando son dos, como en este caso y en este caso, ¿ya? Los conductos son cónicos y transversalmente son circulares y estrechos, ¿ya? Son bastante complicados en su tratamiento, mucho peor con las encorvaduras que presentan. Cuando es uno solo el conducto en un diente joven, recién formado, el conducto es cónico y con la característica de amplitud elíptico en el sentido vestíbulo lingual. En la raíz distal, generalmente nos muestra un solo conducto cónico y transversalmente ovoidal. ¿Puede haber características de la raíz mesial? Sí, puede haber conductos, o mejor dicho, canales proximales profundos que pueden causar la división del conducto. Esa división del conducto puede ser baja, porque está cerca de cervical, o puede ser alta, porque está cerca del ápice. Entonces aquí tenemos que ver que hay un conducto amplio y que en el ápice recién se divide. Pero ¿qué otra característica puede tener esta raíz distal? Esta raíz distal puede tener un conducto ella sola y esta raíz accesoria que encontramos puede tener un conducto también, ¿ya? Entonces, esta raíz accesoria o suplementaria
que hay en la raíz distal y en lingual, por eso se dice en distolingual, hace que en distal podamos encontrar también 4 conductos observemos o cuando observamos el piso de la cámara. Entonces, esas son las características que pueden encontrar ustedes en cada una de las raíces de este diente. ¿Cómo es la cavidad pulpar de este diente? Como la corona es cuboidea, la cámara pulpar es cuboidea. Pero ¿qué sucede con las características de este diente? La cara oclusal es trapezoidal. Entonces la cámara también es trapezoidal, porque no solamente que la cara oclusal, sino la característica de la corona tiene aspecto trapezoidal, entonces ese aspecto cuboideo también es trapezoidal. Y como vimos hace rato que mesial es más amplio que distal en este diente, también en este diente la cámara pulpar va a tener esa característica de ser más amplio en mesial que en distal. Así. ¿Ya? Entonces, es cuboidea, tiene aspecto trapezoidal y además de eso, el lado mesial siempre es mayor que el distal. ¿Por qué? Porque la convergencia de las caras libres también se retrata en la cámara pulpar. Ahora, tiene 6 caras o 6 paredes, si quieren, que retratan cada una de las caras del diente. Tiene 4 caras laterales, 2 libres, 2 proximales, que en la cámara son paredes, 2 paredes libres, 2 proximales. Tiene una cara oclusal el diente, tiene una pared oclusal la cámara. Tiene la pared cervical o piso. Entonces podemos decir que tiene 6 paredes, ¿no? O podemos decir que tiene 4 paredes, un techo y un piso, tal como en el superior. Entonces no se asusten cuando se lean ahí que dice 6 paredes, si bien está diferenciando lo del superior, pero ustedes se ponen a contar las paredes que representan las 4 caras laterales, 2 libres, 2 proximales, oclusal y cervical, techo y piso. ¿Se entendió? Ahora, como les decía, la forma es cuboidea porque la corona tiene ese aspecto cuboideo porque es lofodonto. Pero, ¿cómo son las paredes de la cámara? Como les decía, esta pared vestibular de la cámara es un retrato de la cara vestibular, convergente a distal y oblicuo. La pared lingual, ligeramente convergente a distal, menos oblicua que vestibular. Entonces vemos que la pared mesial también va a ser mayor que la pared distal. ¿Ya? Ahora, el techo. ¿Qué hay en el techo? Como la cara oclusal es de aspecto trapezoidal, el techo es trapezoidal. Y ese mismo retrato también va a tener la cámara. Y presentan 5 cuernos porque hay 5 cúspides. Cada cuerno pulpar es un centro de mineralización de cada una de las cúspides. Ahora, a diferencia de los molares superiores, los cuernos de esta pieza dentaria ya tienen características similares, como vamos a ver primero. Pero primero vamos a ver esto de acá. Esta es la parte más declive o más convexa del techo. Está
2 a 3 milímetros por encima del cuello. Ahí tenemos la parte más convexa o más declive del techo. Pero ¿qué hay en el techo? Vamos a borrar esto. En el techo encontramos los 5 cuernos. Acá está la parte más declive del techo. Vamos a dibujarlo aquí nomás. Están los 5 cuernos, 3 vestibulares. Vamos a dibujar así porque aquí han dibujado 4 nomás. Y acá no importa qué tamaño tengan las cúspides. Los cuernos alcanzan 1/3 de la altura coronaria. Si ustedes quieren saber en milímetro el tercio de la altura coronaria, dividen 7.7 entre 3 y van a saber cuántos milímetros tiene cada cuerno. 17. Y fíjense que 2.56. A 2 milímetros y medio de la corona, ahí llegan los cuernos pulpares. Eso es 1/3 de la altura coronaria. Entonces, los 5 cuernos, no importa qué tamaño tengan las cúspides, alcanzan solamente 1/3 de la altura coronaria. Y la parte más convexa del techo está 2 o 3 milímetros por encima de la línea cervical. ¿Ya? Eso es el techo. El piso lo podemos encontrar con 2 formas. Podemos encontrar siempre dos conductos mesiales y en muchos casos un conducto distal. Los conductos mesiales, son o presentan un ingreso casi circular, pero ligeramente aplastados en el sentido mesiodistal. En cambio, el conducto distal, cuando es único, es amplio, ovoidal, de aspecto de un embudo o un infundíbulo. Los canales que unen los orificios de entrada a los conductos en el piso forman, cuando hay 3 conductos, forman una letra Y echada. Y el piso puede tener un aspecto triangular, con la base mayor en mesial y el vértice en distal. Pero ¿qué sucede cuando en este diente hay 4 conductos? Acá tenemos los 2 conductos mesiales, este es un diente derecho, ¿ya? Y tenemos 2 conductos en distal. Puede ser por bifurcación del conducto o por la presencia de la raíz suplementaria en distolingual. Cuando nosotros observamos una pieza dentaria con un primer molar con 4 conductos, los canales que unen estos conductos forman o dan el aspecto de una letra X echada.
Geométricamente, el piso tiene aspecto trapezoidal. La base mayor en mesial y la base menor en distal. ¿Ya? Entonces, como ven, esa es la característica que vemos en el piso. Ahora, ¿dónde está la diferencia de los orificios de entrada cuando hay 3 y cuando hay 4? En el nombre. Este será mesiolingual. Este será mesiovestibular. Este es un diente izquierdo. Este será mesiolingual. Y este será distal. Cuando hay 4, este será mesiovestibular, mesiolingual, distovestibular y distolingual. Entonces, cada conducto tiene su nombre. ¿Ya? El piso de la cámara, este piso de la cámara, coincide con la línea cervical. Entonces, el piso está coincidiendo con la línea cervical o alguna vez lo podemos encontrar ligeramente por debajo de ella. ¿Cómo son las paredes de la cámara? La pared vestibular y la pared lingual, al igual que en el molar superior, son paralelas entre sí. No sufren dentinificación. Ya nos permiten observar claramente el ingreso a los conductos. Ya. Entonces, ¿dónde está el problema en estos dientes? En la pared mesial. La pared mesial sufre, al igual que en el superior, el proceso de dentinificación y se forma el espolón dentinario que va ocupando la cámara pulpar y obstruye la visión de ingreso a los conductos. La pared distal, que es más estrecha, puede dentinificarse, pero de manera muy escasa, muy poca. Por eso es que el conducto o los conductos distales se los puede observar. Entonces, cuando hay este proceso de dentinificación, ¿qué sucede? Hay que limpiar primero toda la dentina que se ha acumulado para poder ingresar a los conductos. ¿Ya? Hay una fresa especial, como ya les expliqué, que se hace como paralelizando las paredes y uno va eliminando la dentina hasta quedar con el piso, con las 4 paredes paralelas o verticales. No solamente la pared proximal, mesial, sufre dentinificación. Resulta que el techo y el piso sufren también el proceso de dentinificación. Si bien los cuernos pueden quedar todavía marcados, pero el techo y el piso se van acercando por el proceso de dentinificación y pueden llegar a unirse techo y piso y anular toda la cámara pulpar por el proceso de calcificación que se da en estos dientes.
podemos encontrar el cuerno, seguir el cuerno para ingresar a este conducto, seguir el otro cuerno para ingresar a esto, pero no vamos a encontrar tejido en la cámara pulpar. ¿Por qué? Porque se ha dentinificado. Todo es tejido duro, dentinificado. ¿Ya? Los cambios que se dan a la edad o con el paso de los años son más o menos los que ahorita hablábamos, ¿no? Si acá tenemos, por ejemplo, el conducto de entrada a mesial y a distal, fíjense que en distal no hay mucha curva acá. En cambio, aquí en mesial, fíjense esta curva. Esta curva es por la dentinificación, por eso es que se va curvando esto y hay una dificultad para observar el conducto, ¿ya? En cambio, en distal, la dentinificación es más escasa, ¿ya? Y acá, en esta figura, como ven ustedes, miren cómo el techo y el piso ya se han unido, ¿no? Y se ha calcificado la cámara. Quedan solamente todavía restos de los cuernos y gracias a esos cuernos podemos guiarnos nosotros para llegar al conducto, ¿ya? No olviden que este diente puede tener en la raíz mesial un conducto, ni bien termina de formarse, pero una vez que el conducto empieza con su dentinificación, entonces el conducto se va a bifurcar. ¿Qué sucede con los conductos mesiales de este diente? El proceso de dentinificación, este es el conducto mesiovestibular y el mesiolingual, el proceso de dentinificación a veces anula este conducto, lo puede calcificar. Ambos pueden volverse filiformes, estrechos, muy estrechos, pero este puede calcificarse y puede quedar un solo conducto, ¿ya? Tenemos que aprender también a diferenciar entre la cámara pulpar de un diente joven y de un diente adulto. La cámara pulpar en un diente joven y los conductos son amplios, en cambio en un diente adulto y con desgaste en oclusal por atrición o por abrasión, va a haber una cámara, cuernos y conductos reducidos en su lumen. Acá, como ven, tenemos las diferentes direcciones, siempre dos raíces, ¿ya? Acá tenemos las características de los conductos en la raíz mesial y aquí tenemos las características de la raíz distal. Generalmente un solo conducto, pero pueden existir dos. Acá tenemos cambios que se dan a través de la edad. Fíjense cómo la cámara puede ser amplia cuando es joven, en cambio el proceso de identificación lo lleva a esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este diente porque se trabajan en raíces estrechas, miren cómo son estrechas en el sentido mesiodistal, entonces se trabaja en conductos ligeramente aplastados o aplanados en ese sentido mesiodistal. Fíjense en este dibujito de acá, donde hay dos conductos mesiales y los dos conductos son tremendamente estrechos. Entonces, en la raíz mesial, cuando la persona pasa de los 40 años especialmente, hay que tener cuidado al ingresar a los conductos porque el ingreso es muy estrecho, especialmente cuando estas piezas dentarias tienen encorvaduras o curvaturas, entonces tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Alguna pregunta?